Hola, soy Berta de Garza. Tengo un sueño y una oración que es tu salvación en el nombre de Jesús. Mira, hay personas que están sufriendo persecución por causa de su fe en su comunidad y aún dentro de su misma casa, su cónyuge, sus hijos, por su nueva fe en Jesús y no se han decidido a renunciar a las tradiciones por temor, por opresión. Entonces, veamos la historia de un hombre que fue ciego, como tiene un encuentro personal con Jesucristo. En el capítulo 9 de Juan, versículos del 1 en adelante, algunos versículos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces Jesús se acerca, en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y él dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer algo. El ciego tuvo que obedecer a la palabra de Dios. Tomar esa decisión fue difícil, pues no veía, pero si tú obedeces lo que Dios te manda, vas a ver bendición en tu vida. Los vecinos y los que antes le habían visto que había sido ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es. Otros decían, a Él se parece. Él decía, yo soy. Entonces, una persona que se encuentra con el poder de Dios, que empieza a obedecer la Escritura, en ese momento su vida va a empezar a ser transformada. Va a haber cambios, va a ser una mejor persona. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Volvieron pues ahora los fariseos a preguntarle cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Es decir, él no inventó, no dijo, ay, es que vi ángeles, una luz que me cegó. No, él dijo exactamente lo que Dios estaba haciendo en su vida. Empezó desde un principio a testificar de Jesús y ni siquiera le conocía exactamente. Versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Obviamente, él no había tenido un encuentro personal con Cristo porque Cristo es perfectamente santo. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, y si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Este hombre había tenido una respuesta de Dios a su necesidad y esto lo había hecho acercarse al Señor, pero con todo, y que defendía su fe, que hablaba de Jesús, que era un hombre religioso y estaba dispuesto a renunciar a la religiosidad. Él no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, ¿por qué esperó Jesús a que lo expulsaran de la sinagoga para tener un encuentro con él? Bueno, veamos en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Bueno, lo primero que hace este que fue ciego al tener un encuentro personal con Jesús es adorarlo. El Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, este hombre había renunciado a una vida de religiosidad. La sinagoga no solo era el lugar de adoración, se reunían también para orar, predicar, enseñanza, negocios había también en la sinagoga. El renunciar o el ser expulsado de la sinagoga era algo muy grave, equivale a la excomunión. Nadie puede quitarte la salvación que Cristo ganó para ti en la cruz. El testimonio del ciego es que él prefirió ser expulsado de la sinagoga antes que negar su nueva fe en Jesús. La religiosidad es un pecado. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida debe morir. Puede ser doloroso,
pero es necesario para conocer personalmente al único Dios vivo. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, Jesús fue a la cruz para llevar el castigo que nos correspondía justamente por causa de nuestros pecados. Hebreos 9:12 dice: por su propia sangre entró en el lugar santísimo para obtener eterna redención. Redención es pagar el precio. Nuestro pecado no se quedó sin un castigo. Cristo lo llevó en nuestro lugar, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, una vez que el ciego renunció a las tradiciones que eran pecado, a la religiosidad, se armó de valor, entonces Jesús se presenta personalmente con él. Yo quiero invitarte a que tú, oro porque tengas el valor y la fortaleza para salir de la religiosidad, de todo aquello que esté impidiendo que entregues tu vida a Cristo. Te invito a que hagas junto conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu amor. Te pido perdón por todos mis pecados. Te agradezco por morir en una cruz para salvarme y con tu sangre borrar mis pecados. Reconozco que he vivido una vida de religiosidad, la idolatría, apartada de ti, sin conocerte personalmente. Hoy te abro mi corazón, te invito a mi vida como mi Rey y Señor y renuncio a toda idolatría, a toda religiosidad, a las tradiciones que me han atado y me apartan del único Dios vivo. Los cubro con tu sangre y te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso día, mil bendiciones, tu amiga Berta de Garza. Hasta la próxima.